He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas. El tiempo. De vuelta al principio. El tiempo, esa fuerza de la realidad que le da sentido a las cosas, hace que ocurran los procesos que moldean al universo en diferentes escalas. Es una dimensión invisible e intangible, pero que su paso marca el principio y el final de cualquier cosa en el universo, afectándolo casi a todo. El conocimiento que nos ha dado el desentrañar los secretos del universo nos ha hecho comprender que el tiempo no es exactamente rígido. Las grandes masas lo pueden modificar, haciéndolo más rápido, pero ¿qué tan avanzada podría estar una civilización para intentar manipular el tiempo con la finalidad de usarlo a su favor? En esta ocasión, el ente entre sus andanzas atemporales nos trae una historia sobre un científico que quería manipular el tiempo por una razón sentimental. Durante un ensayo que era parte de una serie de experimentos para controlar el viaje en el tiempo, Simón apretaba los puños al saber que aquellos dolorosos ensayos se repetirían una vez más. Tan solo el recordar que él se había ofrecido voluntario para que el experimento se pudiera completar le hacía soportar lo que le esperaba. También recordaba que esos mareos, dolores musculares y de cabeza valdrían la pena si tan solo pudiera volverla a ver. Simón había sido un padre ejemplar y un esposo modelo. Su carrera de ingeniero no le impedía el dedicarle el tiempo a ser el padre de una hermosa familia, y tal vez ese era el motivo por que su pequeña hija no estaba con él. Al ver el enorme arco que representaba la máquina en donde sería sometida a otra sesión en la que padecería los efectos del viaje en el tiempo, Simón recibía algo de esperanza en su sombrío padecer desde aquel fatídico día. Esta máquina constaba de 2 arcos en donde un haz de energía envolvió una cabina que se teletransportaba desde un arco a otro. Los arcos funcionaban como puertas en las que se rompían las leyes de la física, reescribiéndolas al enviar materia desde un punto hacia el futuro o al pasado, dependiendo hacia dónde se dirigiera, y para eso debía haber un portal encendido que recibiera la cápsula. La eficacia de la máquina ya se había probado con objetos y con materia viva, al ser usados tejidos sintéticos para descubrir los efectos que padecería el cuerpo humano al entrar en contacto con la energía extraña que había entre las dimensiones. La exposición de la materia viva a la energía provocaba una gran carga de estrés en las células y un deterioro acelerado que la cápsula y un líquido protector reducía de gran manera el impacto que pudiera causar. El entrenamiento que Simón estaba tomando era para memorizar los malestares que padecería durante el viaje y hacerlos más soportables cuando llegara el gran día, pero cada que se sometía a los ensayos, el dolor que más lo atormentaba era el saber que su hija ya no estaba más con él, cuando aquel día en vacaciones había llevado a toda su familia a un día en el lago. De pronto, el dolor interrumpió sus pensamientos. Simón estaba sintiendo más dolor que en otros días, pero la meta que se había fijado era más grande que todo el dolor que pudiera sentir. Al terminar el ensayo, Simón fue llevado para que se le realizaran exámenes sobre su estado de salud, y este demostró que sus células comenzaban a mostrar signos de deterioro, por lo que solo harían un viaje con él. Simón contestó que entonces el viaje sería hacia el pasado, justo cuando el primer portal se encendió, justo antes de aquel día que cambió la vida de su familia. La respuesta de su superior, Jessica, fue definitiva. Primero probarían el viaje al futuro para calcular los posibles riesgos de crear una paradoja. Era el plan desde el principio. Simón alegó que entonces haría el viaje al pasado
después de hacer el primero, o haría el segundo. Jessica le cuestionó que si tenía pensado intervenir en el pasado para salvar a su hija y le advirtió que intervenir de esa forma estaba prohibido, con la penalidad de que el gobierno cancelaría el proyecto. Simón le contestó que ese era el fin, el cambiar lo que estaba mal, corregir los errores. Jessica contestó que todo esto era para hacer pruebas, era demasiado el poder que estaban controlando, que podrían desencadenar alguna tragedia. Simón argumentó sobre los cálculos que había hecho. La máquina que le ayudó a crear estaba hecha a prueba de fallos. Jessica terminó con la discusión al ordenar al equipo sobre la cancelación de Simón en los ensayos. Luego se dirigió hacia Simón al advertirle que debía aceptar las cosas, que, de no ser así, podría provocar una tragedia mayor a la que quería solucionar. La discusión generó un ambiente de tensión en el lugar y terminó con la jornada del ensayo. Simón volvió a la que fuera su feliz residencia. Su esposa se había ido después de perder a su hija al no poder soportar la pérdida y culpar con un amargo silencio a su esposo. Simón remodeló casi todo en su casa, salvo la habitación de su hija. La había dejado íntegra y la limpiaba a diario, esperando que volviera a ser ocupada cuando todo terminara. Su plan solo se había modificado, pero ya Simón se encontraba pensando en la forma en la que llevaría a cabo lo que se había propuesto: regresar en el tiempo y evitar que su hija entrara al agua y se infectara con una bacteria letal, algo simple que no interferiría con el transcurso del tiempo y que le quitaría el peso de la culpa, pese a ser inocente. 5 minutos antes de irse a dormir, Simón recibió una llamada de parte de Jessica, a la cual no quiso contestar, por lo que después recibió 2 mensajes. En el primero, Jessica le pedía disculpas por la forma en la que actuó y que lo volvió a integrar a los ensayos, pero su postura no había cambiado. La segunda fue para recordarle que contaba con ella, que le debía eso a él y a Rebeca, su esposa. Simón, tras leer el segundo mensaje, recordó cómo había ayudado a Jessica a conseguir ese empleo cuando había sido su profesor, porque creía en ella y su inteligencia, pero, sobre todo, en su nobleza. También recordó cuando Jessica jugaba con Romina, cuando iba a visitarlos a la casa, como la amiga de la familia que era. Por ese motivo, no comprendía cómo Jessica se empeñaba en prohibir que aquella niña con la que jugaba tan feliz tuviera una segunda oportunidad. Pero esto le facilitaba las cosas. Solo debía de acceder a las exigencias de Jessica y hacerle creer que ella tendría el control. A la mañana siguiente, Simón llegó con una actitud diferente. Se disculpó ante Jessica, pero le dijo que debía de entender que su vida como la conocía se había acabado y que se mantendría de acuerdo con lo planeado. El ensayo se llevó a cabo como se había planeado y el día del primer experimento, Simón entró en la cápsula. La máquina por fin haría su primer viaje en el tiempo con un tripulante humano. Había personas de prensa y jefes de estado atestiguando un evento que sería histórico. Entre todos los presentes, parecía ser el único que no se encontraba nervioso, como si hubiera hecho eso tantas veces que ya le fuera natural. El estridente y el majestuoso sonido que hacía la máquina era digno del hito que la humanidad iba a alcanzar. La audiencia y los ingenieros tenían erizados los vellos de su cuerpo. Una luz se encendió. Era la luz de los portales haciendo atravesar partículas de energía extraña. Simón sintió de nueva cuenta los malestares de su cuerpo, aunque el saber que su meta estaba más cerca que nunca le servía de anestésico. Jessica se dirigió hacia los jefes de estado para informarles que se haría un viaje al futuro y la cápsula llegaría hacia el otro portal, pero hubo algo que le indicó que las cosas no estaban saliendo muy bien. El color de la energía cambió, indicando que ya no tenía el control de los portales. La cápsula estaba por desaparecer, y antes de que eso pasara, vio como en ella Simón usaba un control que él mismo había diseñado como parte de su plan. Para cuando quiso apagar el dispositivo, ya la cápsula había desaparecido y aparecido el día en que Simón la había programado, en donde el primer portal que se construyó estaba encendido. Lo primero que hizo fue salir de la cápsula. Para asombro de los científicos del lugar, quienes no hicieron nada por detenerlo, sabiendo que el hombre venía del futuro.
pero tras él venía una especie de silueta de colores que se movía de la misma forma que Simón, como una sombra desincronizada. Lo primero que hizo Simón tras salir del complejo de ciencias fue tomar un taxi hacia su casa. Con desesperación le preguntó al taxista sobre la hora, y éste le contestó que eran las 7 de la mañana con 20 minutos. Por alguna razón se había atrasado 20 minutos y le ofreció al taxista pagarle el triple si llegaba lo más rápido posible. El taxista respondió que no habría problema. Cuando llegó a su casa, ya habían partido hacia el lago. Casi enseguida los alcanzó, y para no ocasionar una tragedia, esperó a que llegaran al lugar, bajándose de inmediato y advirtiéndole a su otro yo que estaba ahí, porque debía evitar que Romina entrara al agua. Su versión del pasado veía con asombro que el experimento funcionaba, y luego aceptó las palabras, cambiando su semblante. Rebeca, a punto del desmayo, fue confortada por Simón del pasado. Luego, el viajero del tiempo vio a su pequeña en el auto, y ella de forma inocente le preguntó que cómo se había cambiado de ropa. Simón, con lágrimas en los ojos por ver otra vez a su pequeña, le respondió que era magia, que era un milagro, que su padre era un mago. Luego se despidió diciéndole que la vería más tarde, y su hija le preguntó que si ya no iban a ir al lago, pero ya Simón se había alejado. Luego el Simón del pasado le dijo que no, que irían a la feria. Al ver a su padre con otra ropa, le dijo que sí era un mago, con una efusividad que terminó de romper al Simón, que ya se alejaba de vuelta al laboratorio. Pero las consecuencias de desafiar una fuerza universal se hicieron presentes cuando la silueta que simulaba a Simón alcanzó a este impactándolo y haciéndolo desaparecer. El Simón del pasado supo que se había creado una interrupción en la realidad y no sabía lo que le depararía el futuro, ahora que había cambiado la línea del tiempo. Simón vio con horror cómo todo a su alrededor se movía en reversa de forma acelerada, sin que él pudiera hacer otra cosa que observar. Fue testigo de la historia de su nación y luego de su especie sin que pudiera mover un solo músculo de su cuerpo. Si tan solo se hubiera esperado a cuantificar los efectos de salir de la cápsula demasiado rápido, no se hubiera condenado. Solo le quedaba el consuelo de que su hija tendría la oportunidad de vivir, que el destino le había quitado. Simón continuó su viaje al presenciar cómo la Tierra fue evolucionando y pudo ver de cerca a los dinosaurios y la formación del sistema solar. Luego, tras eones, se dirigió al inicio del universo con más curiosidad que terror. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.